elementos ancestrales, pero que pulsan permanentemente en nuestras conductas. Con nosotros, y es muy interesante, y van a ver qué revelación, nuestro querido amigo el catedrático Javier Campayo. ¿Qué tal? Qué alegría. Igualmente. Esto es motivador, además. Ya que esta historia que hemos contado ahora ha sido un poco de miedo. Bueno, miedo, aprovechando la historia de que hay objetos, aunque esto no tenga que ver con el tema, Javier, pero retomando, objetos que tienen cierta ánima, pertenecen a las sociedades primitivas, desde luego, pero al final el Homo Technologicus siempre también ha tenido ese cuidado a algunos objetos que son diferentes a otros, que pueden influirnos también, ¿no?, en nuestra vida cotidiana. Esa mente, digamos, de los seres primitivos sigue estando en nosotros, ¿eh? Cuando tenemos una enfermedad, regresamos; cuando tenemos una dificultad, regresamos. Yo no diría que esa mente intelectual, racional, domina absolutamente todo. También está en nosotros, es una parte de nosotros y surge, y además es la que nos conecta muchas veces con aspectos más contemplativos, universales, etc. O sea, ¿se podría decir qué parte hay de esa mente racional, analítica, fría en nosotros, en este mundo tan digitalizado? ¿Y cuánta mente pulsante ancestral antigua existe en nosotros? Difícil, ¿no? Sería difícil, ¿no?, hacer un estudio de eso, pero sí que es cierto que depende también de sociedades, ¿no? Las sociedades modernas, como nosotros, que estamos tan fuera de la naturaleza, tan digitalizados, tan centrados en nosotros mismos, no en la comunidad, esa mente más primitiva, más intuitiva, está prácticamente adormecida, ¿no? Solo sale en estas situaciones, como digo, ¿no?, cuando hay una ¿Cuáles son las especie de más regresión. particulares, las que tú has visto en tus años de estudio, donde volvemos a ser el ser que éramos ancestral? Sobre todo cuando hay un peligro tremendo, cuando hay un miedo a la muerte, hay una enfermedad, ahí entra la mente más primitiva, ¿no? Cuando hay esa sensación de absoluta inseguridad, nos convierte en niños y nuestro pensamiento es absolutamente mágico. Mucha gente que no cree en nada de tipo espiritual en ese momento negocia con Dios una salvación, etcétera, porque vuelve a sus primeros años, vuelve a los momentos más primitivos. ¿Lo has visto eso, Javier? Lo vemos continuamente cuando hay enfermedades terminales. De hecho, es una de las fases que se describe de forma sistemática. Hay una especie de negociación con la divinidad, insisto, aunque uno no tenga ninguna creencia espiritual, porque es una forma de intentar salvarse. Eso es de acordarse de Dios en el momento límite, ¿no? Sí. No solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pero es así. Yo creo que esa mente está tan dentro de nosotros, aunque la queramos tapar, que surge en esos momentos cumbre, una guerra, en situaciones de este tipo, ¿no? Bueno, siempre aprendemos, con el doctor Campayo, pero hoy teníamos previsto una cosa que a mí me parece muy importante. Concepto revelación. No sé cómo podríamos empezar. Una revelación, alguien puede pensar, bueno, sí, tiempos antiguos, personajes del misticismo. No exactamente, ¿verdad? No. En psicología definiríamos revelación como un mensaje que uno recibe de forma interna, luego ya la interpretación si es divino, si es interno, tal, pero es un mensaje despierto o dormido, en forma verbal o en forma de imágenes. Uno. Dos, que para nosotros tiene un gran impacto emocional, es decir, nosotros sentimos que es muy importante. Y tres, generalmente tiene un significado simbólico. Quiere decir, ese mismo mensaje para ti puede tener un significado, para mí otro, pero dentro de mi background, dentro de mi historia personal, para mí está claro qué significa esto. ¿Las revelaciones cambian vidas? Las revelaciones cambian vidas personales y vidas colectivas, ¿no? Muchos personajes históricos, porque claro, la historia la escribe quien la gana, describen revelaciones que han tenido y han sido muy importantes para ellos porque ha definido sus vidas, pero ha tenido también una gran repercusión en su sociedad, en su país, en su entorno. ¿Cuáles nos destacarías para la audiencia más joven o personas que... Habría muchas, desde conquistadores hasta santos, etcétera, pero, por ejemplo, el emperador Constantino, que legaliza, por así decir, el cristianismo en una época en que era ilegal, donde todos los mártires cristianos... Persecución. Persecución. Antes de una batalla con Magencio, que fue la que define todo el tema, tiene una revelación, ¿no? Una imagen, un crismón, es decir, una imagen de cruz. Con este signo vencerás, ¿no? Divino, interno, no lo sabemos, pero el tema es que gana la batalla y cambia completamente no solamente su vida, la historia del mundo. Claro, es que esa revelación de la visión de una cruz cambia todo desde entonces hasta ahora. El cristianismo eran personas medio de una secta popular pero casi desconocida, a los que decapitaban, perseguían, y de repente el poder por una revelación. Y ha habido muchas, en hallazgos, en descubrimientos,
momentos puntuales que han venido... Puntuales. Sí, sí, sí. Santos que antes de realizar, pues San Ignacio de Loyola, ¿no? Un famoso santo, en la guerra entre Castilla y Navarra, posteriormente tiene una enfermedad y aparece una revelación y se convierte en santo y pasa a ser uno de los santos más importantes de la cristiandad, por ejemplo. Pero esas historias hay muchas. Atila llega a las puertas de Roma y se entrevista con el Papa León I. Podía en ese momento haber devastado Roma. No lo hace. Se dice que tuvo una revelación y no quiso destruir la ciudad santa. Y luego, ojo, Javier, revelaciones, la palabra eureka... Claro, es el ajá. ¡Pa! ¿No? Es decir, va más allá de un proceso científico, porque muchas veces son episodios de duermevela, episodios de alguien casi agotado en su estudio, y de pronto, sin elementos racionales que parezca, ¡pa! La verdad le viene, la verdad le viene. Sí, eso está escrito como sincronicidad. Jung hablaba serendipia. Otro ejemplo muy famoso, Newton, ¿no? Con la manzana. Llevaba tiempo trabajando sobre ese tema, está en ese momento descansado. Este es un aspecto importante, que es decir, un momento de silencio interior. Luego podemos hablar de cuáles son algunas recomendaciones para conectar con las revelaciones. Y cae la manzana, para cualquiera de nosotros no tiene mayor significado. Él conecta eso con la ley de la gravedad y cambia no solo su vida, sino la vida de la humanidad, ¿no? Por eso son muy importantes. ¿Nos pasan a todas las revelaciones? Yo diría que sí. Yo, en mi experiencia, cuando era joven tenía gran interés por las biografías de personajes famosos. Estaba esperando encontrar un denominador común que explicase algo que pudiésemos aplicar los demás. Qué bueno. Fue difícil encontrar, ya otro día si quieres hablamos de eso, pero este era uno de los temas. La mayor parte de estos personajes famosos habían tenido una o más revelaciones. Mi experiencia con muchísimas personas que he contactado a lo largo de mi vida profesional es que todos tenemos alguna revelación a lo largo de la vida. Lo que pasa es que no siempre la escuchamos. Para escucharla uno tiene que estar más desapegado, digamos, del ruido, del fragor de la batalla de la vida diaria. Y dos, aunque la escuchemos, no siempre la llevamos a cabo, porque nos saca de nuestra zona de confort, requiere compromiso y nos da miedo a la incertidumbre, ¿no? Javier, la revelación es una voz que no se puede no obedecer, es una imagen como esa cruz. Estudiando las revelaciones de hoy, que es lo que nos puede impactar, es decir, que en este mundo urbanita hay gente que le llaman corazonada. Sí, también. Oye, he dejado todo para esto. Oye, te vas a matar, eres un loco, pum, exitazo. Pero ¿cómo fue? Pues no lo sé muy bien cómo fue, pero fue. ¿Cómo se presentan las revelaciones? Hoy en día, porque es efectivamente lo que nos interesa, ¿no? Yo creo que todos los que nos están escuchando han tenido o van a tener, están teniendo revelaciones. Es un mensaje en forma de imagen, en forma de voz interna que te dice algo que puede aparecer en un contexto de dificultades o no, pero seguramente uno lo puede escuchar. Como te decíamos, llevarlo a cabo puede ser más complicado porque requiere mucho compromiso, muchos cambios, etcétera. Revelación tipo, Javier, de hoy. Sobre todo es decisiones sobre la vida que quieres llevar a nivel profesional, el sentido de tu vida, empresas no me refiero a compañías, sino a acciones que van a ser importantes para ti, que van a cambiar tu vida, casi todo eso. Cambio de vida, muchas veces hay un cambio de vida radical en la gente que dice... Esto no es lo que quiero, o esto es lo que quiero y no estoy haciendo. Vocaciones tardías, ¿no? Decisiones de dejar un país y de dejar completamente la vida que llevaba uno y dedicarse a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, a ayudar al tercer mundo. Eso yo he visto muchísimo. Gente que llevaba una vida laica y se dedica a una vida religiosa. Eso está pasando continuamente hoy en día. Hoy en día. Lo que pasa es que uno lo puede escuchar o no. Para escucharlo cada vez es más difícil. Porque... ¿Cómo es la voz, Javier? Cuando ocurre la voz, ¿te han hablado de esa voz? ¿Cómo es? Sí, ¿Hay algún común denominador? Es variable. Ya decía que puede ser en sueños a veces, más frecuentemente es despierto, nos salimos del tema sueños, puede ser como una voz que te habla y te da un mensaje muy breve, es una cosa tan breve como haz esto es lo importante, etcétera. O puede ser una imagen, uno se ve, Kabat-Zinn, el fundador de Mindfulness, un médico norteamericano muy reputado, tuvo una revelación, él estaba en un retiro y de pronto tiene una imagen, se ve a sí mismo enseñando esto, que era algo novedoso, jamás lo había hecho nadie, a un público, y no solamente eso, sino que vio el impacto que podía tener. En este momento está en más de 80 países, millones y millones de personas, tuvo esa revelación, una imagen. Él se vio a sí mismo haciendo algo que nadie había hecho, pero que estaba en alguna parte de su ser.
Bueno, claro, yo creo que el origen de todo esto está en nuestra mente sabia, ¿no? Quiero decir, en esa sabiduría innata que todos tenemos y que generalmente no escuchamos porque estamos demasiado atrapados por la vida diaria. Y seguramente sería un anhelo que él tenía, había circunstancias que podían favorecerlo, pero verlo claro, verlo contundente y a partir de ahí el impacto emocional y la decisión de tomar la acción es lo que no siempre ocurre, ¿no? Javier, cuando hablamos de imagen no es que sea un ser que te viene a decir algo, No. sino que muchas veces es una especie de proyección de futuro. Absolutamente, sí. Es ¿Como como cuáles? una imagen. Cuéntanos casos que hayas Bueno, pues conocido. es como una especie de, como decías, ¿no? De duermevela, de fantasía, que tú ves esa situación y que te sirve de guía. Y sobre todo el impacto emocional, ¿no? Tú sabes que ese mensaje es importante, porque todos tenemos otros muchos, digamos, pensamientos o tal que pasan desapercibidos, pero tú tienes esa sensación de revelación, la sensación de que esto es un mensaje importante en mi vida. Y luego ya la decisión de tomo en consideración y lo sigo, lo cual va a requerir un esfuerzo, como le ocurrió, por ejemplo, a Cabacé, o lo dejo pasar, es demasiado. Lo dejas pasar. Sí, no tomo el esfuerzo de intentar llevarlo a Lo cabo. que pasa es que cuando no se toma, eso siempre anda un poco ahí, ¿no? Tuviste la revelación, ¿no? Suele. Una voz te dijo. Una voz te dijo, y muchas veces lo que ocurre es que al final de la vida, y esto también lo he visto mucho, al final de la vida uno se acuerda de esa revelación y se acuerda de que no lo siguió. Al final de la vida uno solo se arrepiente de lo que no ha hecho, de lo que no ha intentado. No de lo que ha hecho mal, de lo que ha salido mal, eso lo intentó. Y entonces, a veces, y esto es interesante, ¿no? Personas ya en el final de su vida, por enfermedad o por ancianidad, que te cuentan alguna revelación que han tenido, ¿sabes? De joven, 20, 30, 40 años después. ¿Cuáles te han llamado la atención? Sobre todo este tipo de trabajos, ¿no? Igual tenían un trabajo, digamos, pues más estándar, etcétera. Decían, sí, me hubiese ido al tercer mundo a ayudar, etcétera. O si hubiese estudiado tal otra cosa. Sobre todo las revelaciones también es importante, tienen que ver con no el beneficio personal o el aumento del ego o la riqueza propia y tal, ¿no? Sino que muchas veces están conectadas con la ayuda al mundo, ¿no? Con la ayuda a los demás, etcétera, ¿sabes? Entonces, como normalmente ese tipo de misiones suelen llevar más esfuerzo que todo lo que tiene que ver con el cuidado de uno mismo, esa es la razón a veces por las que no se llevan a cabo, ¿no? Pero al final de la vida eso aparece. Y has conocido, Javier, en tu estudio, estamos hablando de una de las eminencias de estos campos, ustedes lo saben, has conocido mucha gente que sí dijo, venga, yo sigo esa voz interior, y les ha ido bien. Sí, casi todas las personas que han seguido les ha ido bien. Quiero decir que les ha podido costar más o menos llegar a eso, han podido tener que dejar en el camino otras cosas, ¿no? En fin, al final no se han arrepentido. Este es un mensaje que pienso que es muy importante. Que es decir, si uno tiene clara esa revelación, ¿no? Le ha llegado ese mensaje, le ha llegado ese impacto emocional y ve claro el camino, ¿no? Porque a veces no es fácil, es una idea más difusa y entonces es difícil cómo llevarla a la práctica. Pero si más o menos es relativamente claro cómo llevarla a la práctica, mi experiencia es que toda la gente te cuenta que eso ha dado un sentido muy importante a su vida, ha cambiado sus vidas, muchas veces las vidas de otras personas también, y la sensación de completud, ¿no? de haber hecho algo que vale la pena, les queda para toda la vida y sobre todo al final de la vida. Entonces mi recomendación es que si tienen claro ese mensaje, lo sigan. Vale, ahora la gran pregunta, don Javier. ¿De dónde viene la revelación? Bueno, esa gran pregunta no la podremos saber nunca. Tradicionalmente en la historia se ha dicho que venía de la divinidad, de Dios, etc. De algo ajeno, lo extrahumano. Sí, de algo ajeno, divino, sobre todo conectado. Yo no tendría esa visión necesariamente. Yo pienso que viene de la mente sabia que uno tiene, de la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Nosotros tenemos una sabiduría interna increíble que generalmente no la podemos escuchar. Ahora, si quieres, comentamos un poco las claves para poder escucharla. Y eso te conecta pues, con el inconsciente colectivo, decía Jung, con la conciencia universal, dicen otras tradiciones. Yo creo que sería eso, yo creo que ese es el origen. Por supuesto, eso le podéis llamar Dios o le podéis llamar tu parte divina, ¿no? Tu parte divina. Dentro de nuestro diseño, claro, hay elementos que ni conocemos, evidentemente, ¿no? Como no conocemos qué está haciendo ahora el torrente sanguíneo y cómo están batallando ahí, hay elementos de la mente que no conocemos en absoluto y que quizás sean comunes y muy democráticos, ¿no? Pero a mí me ha pasado con gente con señales. Te he contado alguna vez una historia, que esta persona nunca va a ver las señales, aunque se produzcan. Sí. Está tan cerrado a una visión del mundo que nunca va a ver que eso es una señal. Hablará siempre de casualidad, de tal. ¿Qué hace falta para tener la antena amplificada? Hay mucha gente que efectivamente puede tener estas revelaciones, pero no las va a poder percibir. Digamos que son 4 los elementos que se recomiendan, ¿no? Para poder escuchar estas señales. Una sería
un cierto silencio interno, es decir, un cierto interés por la meditación, los aspectos contemplativos y tal, de manera que uno pueda conectar con la parte más noble de sí mismo, con la parte más sabia de sí mismo. Es muy difícil si uno está continuamente con diálogo interno y tal, no se escucha. Eso está en todas las tradiciones contemplativas. El silencio es la puerta de la sabiduría. Un segundo aspecto sería tener una vida no absolutamente llena de actividades, ¿no? Sino tener un cierto tiempo pues, para esto, para sentarse y sentirse. Un tercer elemento sería un mínimo contacto con la naturaleza, es decir, un contacto con la naturaleza. Los urbanitas actuales, lo comentábamos antes, estamos tan desligados de la madre naturaleza, tan desconectados del cosmos y del universo, que lo hemos sustituido por una sociedad de consumo, pero porque no podemos reconectar con la naturaleza. Y un cuarto elemento, ya comentaba que las relaciones sobre todo tienen que ver con la ayuda, con la conexión con los demás, es un compromiso de ayudar al mundo. Una empatía con los demás. Exactamente, ¿no? Una sensación de compromiso con el mundo, de ayudar a que el mundo vaya mejor. Eso está reñido con el ego, claro. Eso está reñido con el ego. En el que nos alimentan permanentemente, ¿no? Continuamente. Y las revelaciones, como te decía, sobre todo no son para reforzar al ego, es una especie de conciencia universal. Las revelaciones son algo que tú haces y que te da una gran sensación de sentido, pero que va a ser útil y bueno para otras personas, para otros seres, para la humanidad. A mí esto me parece muy interesante, claro. Javier. Estamos hablando con un catedrático que es una eminencia en estos campos, que lo cuenta tan sencillo como ustedes saben, y yo decía, Javier, esto es importante porque es motivacional, en el mejor de los sentidos, ¿no? Es decir, pasan en el ruido constante a veces cosas que uno sabe que tienen esa importancia, que son simbólicas para uno. Y mucha gente sí le da miedo, es normal, nos llenan de miedos, nos tabican la vida con miedos, ¿no? ¿Y qué diferencia hay? A mí siempre, que creo que en eso nos parecemos, me ha gustado mucho leer biografías y me ha gustado mucho leer gente con entusiasmo, y me ha gustado mucho leer gente con una vocación tremenda, que estaba como escrito en algún sitio que tenían que hacer lo que tenían que hacer. ¿Cómo separamos esa vocación a ultranza? Yo, claro, esto, en fin, ya me conocen, pero yo nunca he querido hacer otra cosa en mi vida, entonces mi vocación es que era ultranza, es que, vamos a ver, yo no me veía de otra manera y además daba por hecho que iba a ser así. Entonces, ¿eso de dónde viene? Esa especie de fe absurda para muchos, ¿tiene que ver con todo esto o no? Tiene que ver con todo esto, ¿no? La explicación, pues, se ha dicho que si la divinidad, mensajes divinos, en otras tradiciones contemplativas se habla del karma, vidas anteriores, etc. Yo creo que todo eso se resumiría, no tiene por qué ser excluyente, ¿no? Pero se resumiría con esa sabiduría interna, ¿no? Con esa parte divina, universal, que permanece, que siempre está ahí, de nosotros mismos, y que te va a dar señales si la escuchas, ¿no? Y esas señales generalmente son muy sabias, ¿eh? Hay un mensaje de las tradiciones contemplativas que yo diría, ¿no?, a los que nos escuchan, ¿no?, que cuando uno no sepa qué hacer, cuando tiene dudas sobre qué camino tomar, que tome siempre el camino del corazón. Camino del corazón. Eso es lo que todas las tradiciones contemplativas recomiendan, y lo que les diría es la intuición interna, es la sabiduría interna. Las tradiciones contemplativas lo dicen desde el más remoto pasado. Todo el resto no lo dice. Todo el resto no lo dice. El resto de la humanidad racional, nos dice el beneficio. Beneficio, racional, atomización, cero conexión con tu ancestro. Sí. Y todos los medios y todo el mundo indicando que esa es la vida bonita. Sí. No escuches todo esto que es de locos, ¿eh? Y sin embargo hay muchos locos que han conseguido sus sueños porque los perseguían. Ahora, el camino de la vocación, el camino de la revelación, tampoco es sencillo, porque la gente puede decir, bueno, tú como soñabas eso te ha ido fácil. No. Has tenido que renunciar a un montón de cosas que otros no renuncian. Es decir, es un camino de sacrificio. Sin duda. Si no, no puede ser. Por eso la mayor parte de la gente prefiere no seguirlo, porque dice, esto me complica la vida. Prefiero llevar la vida cómoda y rutinaria, seguramente, ¿eh? Y un poco aburrida, pero por lo menos también, es cómoda. Bueno, beneficiosa para ellos en ese aspecto, si no lo elegirían. ¿Y a ti te ha pasado? Claro. Sí. Yo he tenido como dos grandes revelaciones en mi vida que tienen que ver con esto que te digo. Por ejemplo, la primera fue la de ser psiquiatra. Yo cuando elijo la carrera de medicina solo quería hacer psiquiatría y más de 30 especialidades, ¿no? Era una apuesta compleja, porque luego puede ser que no la pudiese hacer, pero un poco como dices tú, solo podía ser esto. ¿Cuánta gente te dijo que no? Mucha gente me dijo, pero ¿cómo estás tan seguro? Qué absurdo, tal, luego ya verás, cuando hagas medicina otras cosas pasarán, etcétera. Esa fue la primera y como vamos. Pero ahí no fue una voz, una imagen, sino que tú tenías claro como inserto o qué. Sí, yo creo que había como una imagen, pero yo me veía a mí mismo trabajando como psiquiatra con la gente. ¿Cómo le pasó a este hombre? Sí. Yo creo que esa imagen es muy frecuente, ¿no? Yo me veía a mí mismo, pero no porque lo soñase tal, sino como que me aparecía el flash, ¿no? De estar ayudando a otras personas y tal. Sí.
Eso le pasa a mucha gente, ¿eh? Quiero decir, mucha gente que tiene una vocación muy clara profesional. Yo también me veía. Por eso, quiero decir, que eso, por eso te digo. Pero de pequeño. Yo creo que yo en también. La radio, en la tele, viajando, claro, pero esto, claro. dices tú, pero ¿cómo ha sido? Y ya te digo que yo creo que a mucha gente le pasa. Esa fue una, y la segunda tiene que ver pues con todos estos temas, mindfulness, ciencias contemplativas y tal. Hace más de 10 años cuando... Que era muy delicado. Absolutamente. Y un psiquiatra de absoluta. prestigio como tú, Claro, claro. meterte en este área te iba a dar problemas y muchos te lo dirían. Claro, hace más de 10 años cuando empezamos con el máster, mucha gente no tenía ni fe en el tema y me decían, estás loco, es absurdo, etc. Pero es que además había otro problema, y es por la estructura de la universidad, que es compleja. Yo en ese momento era asociado, no podía dirigir un máster, no podía, técnicamente no podía. Me ayudaron, hubo que hacer como cambalaches, en el sentido de que un asociado dirigiese un máster, hacía falta requisitos absolutamente complejos, ¿no? Y salió y fue como un tiro desde el principio, etcétera. Eso sí, con mucho esfuerzo, claro, eso etcétera. es por descontado. Me complica la vida, etcétera. Pero la sensación de que ayudas a mucha gente, de que tiene sentido, de que es valioso, es la recompensa. Pero fíjate, cuando tú vas a biografías, muchos tienen esta sensación de gente muy popular o que han hecho mucha gente. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No es aquí que el amigo Javier Campayo y yo estemos diciendo es que somos muy excepcionales, es que es al revés. Sí. Es que usted puede. Y dices, bueno, hijo, es que tengo todo muy complicado. Bueno, pero cada uno de su manera, porque también hay gente, Javier, yo me lo he encontrado, no, mira, es que, con todo mi respeto, no sé, soy, no sé, panadero, que me parece alucinante. Oye, que quiero ser mañana ingeniero nuclear de... Hombre, pues es difícil. Incluso puedes empezar a estudiar, pero en muy poco tiempo hacer cohetes va a ser difícil. Es decir, graduando todas las posibilidades lógicas, seguro que ese panadero tiene sueños de, oye, voy a innovar en esto, o esto que es mi campo de aquí, y mucha gente... Yo siento, no es desviarme, ¿cuánta gente, los de verdad, la gente especialmente racional, que intentan quitar el sueño a la gente que tiene esas vocaciones? Estamos rodeados de personas, incluso queridas, incluso familiares, incluso de amistad, que consciente o inconscientemente te están diciendo que no sigas esa vocación, esa revelación. Hay que hacer poco caso, ¿no? Es lo más cómodo el no hacer caso, pero también va a ser lo más gratificante y lo que te va a dar más sensación de sentido, seguir este mensaje, ¿no? Yo les diría a los que nos están escuchando, si una acción, un camino tiene corazón, hay que ir a por él, ¿eh? Luego igual las circunstancias lo ponen difícil, pero lo habremos intentado. Al final de nuestra vida estaremos satisfechos porque lo hemos intentado. Sin embargo, si no hemos intentado, diremos, ¿por qué no haría eso? Y yo creo que es el mensaje, por eso hacemos esta sección, ¿no? No es hablar de nosotros, de la fortuna o infortunio, sino que usted que me está viendo de cualquier lugar, usted tiene capacidad. Y esto no es palabrería barata, porque se ha visto en miles de casos. Lo que pasa que, claro, da miedo del salto. Las revelaciones, como desde la prehistoria casi, las voces internas de dónde vendrán, tira por ahí, ¿no? Pues están, que no nos las oculten, que no nos digan que no existen. La bibliografía y la casuística existe. Don Javier, me parece muy bonito terminar así un poco la temporada. Muchas gracias. Gracias por todo este esfuerzo en abrirnos a las ciencias contemplativas, a todo lo que significa, y espero que podamos seguir honrándonos con tu amistad y tu sabiduría. Muchísimas gracias, Javier. Iker. Muchas gracias, de verdad. Bueno, tú sabes, como todo en este programa, que también hay sus límites. Cuando esta visión absolutamente irracional llega a ciertos estadios, también es un problema. Vamos a analizarlo. Verán qué historia.